a otra prestadora que me hubiera entregado el producto en tiempo y en forma. Conveniencia de uso. Y yo hoy no puedo hablar de conveniencia de uso porque no lo tengo. Obviamente, cuando llegue, supongo que si todas las especificaciones se cumplen, lo haga instalar y tenga el agüita caliente, podré decir, bueno, sí, el muchacho cumple. Ahora, conveniencia de uso. ¿Qué importancia tiene en función de todo el tema? Nada. Vamos ahora a las impresiones psicológicas. ¿Ustedes piensan que después de esto, el nombre de Ribeiro para mí va a tener algún significado fuera del de cruzarme a la vereda del frente cuando pase por ahí? Esto a mí, en el tema de Ribeiro como marca, como empresa, como organización responsable de, directamente la pone en todas las proveedoras de materiales, de eléctricos y demás, de este tipo de consumo para el hogar, la pone en el último lugar. Y no solamente eso, fíjense que estoy dando clase y les estoy contando la experiencia a ustedes y lo estoy usando como un mal ejemplo de lo que implica satisfacción del cliente. ¿Qué hubiéramos esperado? Que me viniera con puntualidad, que fuera exactamente lo que yo pedía, que me hubieran informado adecuadamente sin necesidad de yo pedir cada una de las pautas y cómo se iban cumpliendo. Una vez instalado hubiera sido fantástico. ¿Cuál hubiera sido mi opinión? Chicos, si ustedes quieren comprar algo, vayan a Ribeiro. Es increíble. Ahora, ¿qué estoy diciendo? Chicos, huyan de Ribeiro. No sirven para nada. Todo lo que ponen en la hojita de e-commerce para que uno les compre es un verso. Porque en el mismo tiempo he comprado un extractor vía Mercado Libre, lo compré 2 días después de haberle comprado Ribeiro y hace 26 días que me llegó. Obviamente, si quieren un extractor, compren el Smart, que se viene rápido y es de muy buena calidad. Y la relación calidad-precio es muy buena y el servicio es espectacular. Fíjense la diferencia. O sea, esto implica satisfacción ¿Profe? del cliente y esto es lo que uno tiene que cuidar. ¿Sí, perdón? Sí, le iba a hacer ahí un aporte. Justamente después por eso es que los negocios, los locales de Jujuy se quejan con la competencia que hay con Mercado Libre, pero pasa que Mercado Libre reúne mucho más requisitos de lo que es satisfacción al cliente que las mismas empresas que trabajan acá localmente, sobre todo con lo que es el tiempo de entrega. Mirá, sí y no. Les he dado 2 ejemplos nada más. Te puedo dar otro ejemplo que compré directamente en una empresa que eran unos adornos de fundición de aluminio para unas columnas de una galería y me llegaron, se lo compré directamente a la empresa, no tuve ningún problema, llegó exactamente lo que necesitaba. O sea, lo que di fue un ejemplo. Sí hay algunas empresas en Jujuy que lo que vos decías es absolutamente cierto, pero no es una regla general. Además, el Ribeiro que te estoy hablando es el de e-commerce. O sea, es el que vos compras por vía electrónica, no acá en la puerta. Ahora voy a agarrar la factura y me voy a quejar acá, aunque ya sé lo que me van a contestar, que e-commerce es otra cosa y ellos no tienen nada que ver. Pero necesito que me contesten eso para iniciar las acciones legales ya directamente. Porque en definitiva parece que en cierto momento a uno lo empujan a ir a las acciones legales vía defensa del consumidor, vía todo lo demás, para que cumplan lo que dicen que tienen que cumplir. Porque ya los perjuicios, imagínate, en lo que yo me están... Vos imagínate que me tengo que cambiar de casa y no tengo termotanque. ¿En qué va a terminar esta historia? Y para poderme cambiar, que tengo plazo para cambiarme, voy a tener que ir a comprar otro termotanque. Y bueno, es lo que va a suceder. Obviamente, mi enojo en ese nivel, imagínate cuál va a ser.
A partir de eso, ya no me importa que sea Ribeiro e-commerce y que no tenga nada que ver probablemente con el Ribeiro que tenés que en la puerta. Pero para mí Ribeiro es una organización, una empresa. Si yo tengo un problema, me lo tiene que resolver. ¿Quién? El Ribeiro que tengo a mano. Y para mí, en ese sentido, es lo mismo el e-commerce que el tipo que está acá en media cuadra. El próximo paso va a seguir a quejarme acá. Y si no me dan bolilla, ya directamente el tachado que haré con Ribeiro será definitivo. Imagínate el enojo que tengo para estarlo usando como referencia. Pero es lo que me pasa. Y si en algún momento se quieren quejar, tengo todas las pruebas en esta computadora. Punto por punto, día por día. Y obviamente están cobrando puntualmente todas las cuotas que estoy pagando. Pero bueno, ese es harina de otro costal. Sigamos con esto. Te agradezco el aporte, pero sí, hay mucha queja en este sentido porque volvemos para acá atrás. Volvemos para acá atrás. Las empresas que se quejan no están trabajando adecuadamente aquí, ni aquí. Y se quejan por esto. Y volvemos. Se quejan de los problemas de Dios, pero todo lo directo e indirecto que ellos pueden dominar como factores no lo hacen. Si te pones a pensar, el ejemplo que les acabo de dar, obviamente tenían y tienen muchas posibilidades de resolver este problema, como dicen ustedes, al toque. Bien, sigamos. Las herramientas de la mejora continua son básicamente estas. Este es el ciclo de Deming, puesto de una manera que tenemos los requisitos de los clientes y la satisfacción de los clientes. Cuando hablamos de requisitos, requisitos tienen que pensarlos en forma global y la satisfacción del cliente en función de lo que hablamos. Obviamente, ustedes tienen un ciclo cerrado que va de la responsabilidad de dirección, la gestión de los recursos, la realización del producto o servicio, las mediciones completas y de nuevo responsabilidad. O sea, están hablando de un círculo en el cual ustedes añaden valor y generan información. Básicamente eso. El producto o servicio se entrega al cliente y del cual yo recibo información. Obviamente, los muchachos de Ribeiro, la información que yo les estoy dando, no le dan ninguna importancia. Con lo cual tengo que cuestionar la responsabilidad de dirección en cuanto a los requisitos de atención al cliente en el e-commerce. ¿Se dan cuenta cómo el ejemplo cierra sin problema? No están gestionando adecuadamente sus recursos, los sistemas de medición, análisis para la mejora no están actuando y la realización del producto o servicio es realmente penosa. ¿Ven cómo fácil se ve en esto? Tengo que sacarme la bronca de alguna manera. Bien, el ciclo de Deming, yendo a lo más efectivo, tal cual como tal el ciclo de Deming, consiste en este ciclo cerrado. A mí me gusta siempre plantear acá a partir del planear. Entonces nosotros planeamos una realidad futura que entendemos y volvemos, si quieren, acá, bien acá atrás, bien atrás, donde empezamos, ¿qué es lo que teníamos? Un estado actual, una situación futura sin intervención, una situación futura con intervención que me podía llevar al estado ideal. Dicho eso, recordado eso rápidamente, ¿qué es lo que tengo? Yo tengo un planeamiento. Ese planeamiento se transforma en una acción. Esa acción concreta, que es de donde van a salir el producto, el servicio, lo que ustedes quieran, lo orientado al cliente, sufre todo un sistema de verificación y control, el cual me genera las evidencias objetivas para poder analizar las problemáticas y corregirlas a través de un nuevo planeamiento. Y así va la ruedita del círculo virtuoso de Deming en forma permanente. Deming es uno de los gurús de la calidad total, que es uno de los más viejos. Hay varios más, ¿no? Que no pretendan que no. ¿Cuál es la metodología para el desarrollo de la mejora continua? La metodología de la mejora continua, cuando ustedes hablan de planear, ¿de qué consta básicamente? De definir el proyecto, hay que identificarlo, justificarlo, pero la definición del proyecto, el análisis situacional y, obviamente, desde el análisis situacional, en función de las capacidades, obviamente, analizar todos los datos para analizar las causas raíz de los problemas.
sea, ustedes recuerden siempre que piensen en términos de una enfermedad. Si yo tengo un problema de que no siento el sabor a las comidas, ni las puedo oler, no tengo que aumentar la pimienta. Tengo que pensar seriamente de que a lo mejor estoy con un problema de COVID y las causas son esas. Entonces, los datos que uno analiza son para aislar las causas raíz, no para tratar de actuar sobre los síntomas. O sea, uno actúa muchas veces sobre los síntomas porque la situación lo requiere. O sea, si uno de los síntomas es fiebre, y bueno, tomemos paracetamol porque tengo que bajar la fiebre. Si yo lo que tengo es una afectación viral, y bueno, tomemos un antiviral para disminuir la cantidad de virus que tenemos, porque cualquier afección viral se trabaja en función de la carga viral. O sea, los daños que va a producir están en función de la carga viral. Entonces, todas las medidas que yo tome para disminuir la carga viral, también. Pero el problema de fondo no es ese. O sea, el problema de fondo es una enfermedad que yo tengo que se llama COVID-19. Bueno, fantástico. A partir de ahí vienen todas las acciones. Entonces hay que separar las acciones, o sea, analizamos todos los datos para aislar las causas raíz y poder actuar sobre ellas. Independientemente de eso, mis niveles de actuación actuarán sobre los síntomas y actuarán sobre las causas raíz. Pero actuarán sobre los síntomas conociendo cuál es la causa raíz de los problemas. Entonces, el segundo paso, ¿cuál es? Establecer las acciones, o sea, el hacer. Tenemos que establecer las acciones para eliminar las causas. Bien, establecer las acciones, ¿qué significa? Todo un tema de discusión sobre las causas raíz a los efectos de construir la mejor o las mejores soluciones para los problemas, para la eliminación de las causas. En primer instancia, y obviamente el control de los síntomas para que no me genere en otras problemáticas. Si ustedes dejan que la fiebre vuele y están dejando que el problema, o sea, están dejando que puedan existir las posibilidades de generar nuevos problemas que tienen que estar controlados también. Obviamente tienen que definir los indicadores. Si hablamos del COVID, ¿qué van a mirar? La saturación de oxígeno, van a mirar la temperatura, van a mirar los procesos inflacionarios, o sea, de inflamatorios, y obviamente, ¿qué es lo que tienen que definir? Los indicadores. Si la oxigenación es inferior al 94%, un llamado de atención. Si la oxigenación es inferior a un 92%, empecemos a gritar para todos lados para que nos ayuden. Si la oxigenación es inferior a un 90%, empecemos a poner ayuda. Y ya tenemos los indicadores. Independientemente de eso, si hemos llegado ahí, ¿qué implique? Bueno, tienen que tomar paracetamol para bajar la fiebre, tienen que tomar ibupirac 400 para controlar la inflamación, tienen que tomar ivermectina para controlar la expansión de los virus, tienen que cuidar, en definitiva, la parte del tracto respiratorio para que no se asiente la mayor cantidad de virus en justamente la garganta para evitar uno de los problemas más graves. Tienen que tener en cuenta tomar una aspirina para que haya un proceso de circulación más bravo que evite las congestiones en el corazón, que es otra de las causas de muerte. O sea, esto es lo que ustedes tienen que definir indicadores. En tal circunstancia hacen tal y tal cosa. Los indicadores pueden ser objetivos o pueden ser tipo on-off. Por ejemplo, tenemos que hacernos el ensayo del COVID. Bueno, nos hacemos el método del hisopado. ¿Cuál es el indicador? ¿Tenés o no tenés? ¿Es on-off? ¿O sí o no? Entonces, es un tipo. Hay otro tipo de indicadores, como el que les decía recién, vamos a medir la oxigenación. Las acciones que disparan los distintos niveles de oxigenación son de otro tipo. ¿Qué tienen que hacer? Y verificar los resultados a través de la evolución de los indicadores. Y bueno, estabas en 88% de oxigenación, te costaba dormir, tenías que dormir con ayuda,
pero ya tomaste el paracetamol, tomaste el ibupirac, te han dado aspiraciones de ibupirac sódico, has tomado la ivermectina, tenés los otros anti... Bien, ¿y qué vemos? Y bueno, la oxigenación era 88, ahora es 90, ahora es 92, ahora es 94, ahora está, bueno, ¿qué me dicen los indicadores? Los ciclos de fiebre han disminuido. El primer ciclo de fiebre llegaste a 39,5. Ahora los ciclos de fiebre llegan a 37,5. ¿Qué significa? Y bueno, que la duplicación se está dando cada 8 horas, cada 12 horas, pero esa duplicación es mucho menor y la generación de anticuerpos está funcionando. O sea, todo esto lo puedes ver, lo puedes medir. Vamos a hacernos la dosificación de anticuerpos, a partir de lo cual vemos si el IgM, si el IgP, cuáles son los índices, la coloración, sí, no. Y finalmente documentar y definir nuevos proyectos. ¿Qué significa? Y registremos todo lo que pasó, cómo fue la evolución de la enfermedad y a partir de ahí tus nuevos proyectos. ¿Qué nuevos proyectos? Y bueno, me tengo que hacer análisis de corazón, me tengo que hacer de los riñones, me tengo que hacer el estómago, me tengo que hacer una batería de análisis para ver dónde el bicho maldito se me puso y qué secuelas me dejó. Por ahí llegamos a que hago un análisis de capacidad aeróbica y he quedado con la capacidad aeróbica disminuida, como si me hubiera agarrado una neumonía. Y en vez de tener una capacidad aeróbica de un 90 y pico por ciento, tengo de un 90 y pico, pero menos. Y tengo un resto de inflamación en el tejido cardíaco, lo cual hace que tenga que empezar a medicarme de por vida. Bueno, ahí nos vamos viendo, definiendo. Ahora, hablando de una organización y ya saliendo de un ejemplo del COVID, que se los dije, porque ustedes están todos los días con el COVID, igual que yo, igual que la mayoría. ¿Qué es lo que se hace? O sea, en general ustedes tienen pasos, o sea, los 4 pasos, recuerden que eran, volvamos para atrás, perdón, planear, hacer, verificar, corregir. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer es definir y priorizar el problema de calidad. ¿Con qué herramientas? ¿Qué herramientas se utilizan? Y generalmente están ahí las lluvias de ideas, los diagramas de causa-efecto, también los diagramas de Pareto para poder determinar los pocos vitales de los muchos triviales, las matrices de priorización. Fantástico. ¿Después qué hacen? Y bueno, después tengo que analizar las causas que originan el problema. Entonces tengo que llegar a las causas raíz. Bueno, ahí es específico Ishikawa con su espina de pescado. Podemos hacer los diagramas de flujo, diagramas de árboles, diagramas de campos de fuerza. O sea, hay distintos tipos de herramientas que ustedes los pueden hacer. Pueden hacer los diagramas de operaciones, donde ustedes pueden determinar los flujos de valor, o sea, qué operaciones otorgan valor, qué operaciones no. Mediciones de tiempo, mediciones de ergonomía de las tareas, hacer un estudio de tiempo, o sea, hay un montón de herramientas, pero un montón que ustedes les permiten analizar las causas que originan un problema. Puede ser que sea la iluminación en el plano del trabajo, puede ser que sea la ergonomía de la tarea, puede ser, muchas cosas pueden ser. Hay que analizarlas para verlas. A partir de determinar las causas raíz, tienen que diseñar las medidas para la solución del problema. Y ahí van directamente a qué. Y bueno, formatos de acuerdo, los diagramas de árboles, o sea, hay distintos tipos. Pueden surgir manuales de procedimiento, por ejemplo, lo que pasa es que las tareas no están procedimentadas. Bueno, vamos a hacer las instrucciones de trabajo. La solución del problema puede estar en capacitación de personal. O sea, son distintas herramientas que ustedes pueden disponer para resolver el problema. Puede ser realizar un diagrama de Gantt, puede ser muchas cosas. Y después tienen que verificar y controlar las acciones que han propuesto en la práctica. Lo primero que ustedes tienen que tener son los indicadores. Tienen que definir y diseñar los indicadores que tienen que ser pertinentes, oportunos para cada situación que ustedes quieren medir. O sea, tienen que representar algo, tienen que ser pertinentes por sobre todas las cosas. Las hojas de verificación, que también funcionan como los formatos de acuerdo, hay que seguir las hojas de verificación, quién tiene que hacer qué cosa, le hicieron, no le hicieron.
los diagramas de árbol. O sea, hay distintas herramientas. Esto que ustedes tienen con herramientas, puestas con qué herramientas, les aclaro que estas herramientas se utilizan en muchos lugares. No es que la forma en la que están puestas acá son solamente aplicadas para. Cuando ustedes hablan de priorizar un sistema de calidad, el diagrama de campo de esfuerzo, las matrices de priorización, se utilizan. Entonces, hay herramientas que están acá que se pueden usar en varias de los pasos, no en uno solo. La pertinencia de la aplicación de las herramientas, la oportunidad y la contundencia que ustedes van a obtener en función de las herramientas que utilicen, están en función del tipo de problema que ustedes definen y están estudiando. Bien, en la administración de la calidad, ¿qué cuestión es fundamental para que tengamos en cuenta? Y esto ya empezamos a entrar en control estadístico de proceso. Lo primero que ustedes tienen que determinar, lo primero, cuando ustedes vienen acá, tengo que definir y priorizar un problema de calidad, a partir de ahí analizar las causas, fantástico. Cuando yo tengo un proceso, lo primero que yo tengo que definir es la capacidad del proceso. ¿Qué capacidad tiene ese proceso? Y la capacidad del proceso se determina en la amplitud de la tolerancia dividida a las desviaciones estándares, que en definitiva me da la variabilidad del proceso. O sea, la variabilidad del proceso está dada por estas curvitas que ustedes tienen acá, básicamente en 3 colores distintos. ¿Qué es lo que cambia? El centrado del proceso. Si ustedes se fijan acá, para un mismo valor nominal, con una media que tenga el mismo valor nominal, la misma especificación superior, la misma especificación inferior, ustedes pueden tener distribuciones estadísticamente diferentes. Distribuciones siempre centradas, fíjense que estas son campanas de Gauss perfectas prácticamente, pero ¿qué es lo que tienen? Tienen dispersión de valores que hacen que salgan fuera de la especificación o no. Y el centrado del proceso se da en forma diferente. Cuando ustedes hablan de la amplitud de la tolerancia, o sea, la tolerancia está dada entre la especificación inferior y la superior, la del producto que ustedes quieren obtener. Pero la del proceso la van a obtener como una amplitud de la tolerancia dividida en las desviaciones estándar. Cuando mayor es la división, esto lo van dividiendo así las divisiones, las desviaciones estándar, ¿qué vamos a tener? En función de los sigmas que ustedes tienen. Esto me va a dar que el área bajo la curva esté dentro, completamente dentro de las especificaciones, o con pequeños porcentajes fuera o con porcentajes mayores fuera. Y también sirve para eso el índice de capacidad de proceso, que en definitiva nos está midiendo el potencial que tiene el proceso para generar productos defectuosos en relación con una especificación superior e inferior. ¿Por qué es importante la capacidad de proceso? Primero, porque lo primero que me da es si el proceso que yo tengo aceptado, que tengo definido como válido, cumple o no cumple con las especificaciones. Partamos de esa base. La segunda pregunta es, ¿cumple bien? ¿Cumple holgadamente? Esa es la segunda pregunta de la capacidad de proceso. ¿Por qué? Porque todo esto, además, está orientado a una calidad meta que no se puede separar de una cuestión de costos. Ustedes imagínense que tienen un proceso encadenado. El proceso 1 tiene una definición de esta naturaleza, el proceso 2 igual y el proceso 3 lo mismo. Ahora imagínense que el producto del proceso 1 ingresa en el proceso 2 y el producto del proceso 2 ingresa en el proceso 3. Yo determino la capacidad de mi proceso 1 y la capacidad de mi proceso 1 está dada en más o menos 2 sigma. ¿Qué implica eso? Que un porcentaje de un 4 o un 5% va a estar fuera de las especificaciones dadas.
¿Eso qué implica? Que yo debo esperar que ese 4 o 5% se pierda, porque en definitiva no me sirve. O bien voy a necesitar retrabajos. Supongamos que sean especificaciones en tolerancia de materiales. Si las tolerancias son inferiores, implica rechazo. Si las tolerancias están por arriba de la superior, implica retrabajo. En cualquiera de los dos casos, costos de no calidad. Bingo. Fantástico. Ahora supongamos que el proceso es de, tengo 4 sigma. Bueno, eso implica que lo que está afuera es un porcentaje muy chiquito, que va en el orden del 0,5% o menos, con lo cual mis costos de no calidad, el nominal está centrado, el proceso prácticamente podríamos decir que la capacidad está al límite de las especificaciones, que tengo que tener un control estadístico del proceso muy cuidado para que no tenga problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Fantástico. Ahora supongamos que estoy en 6 sigma. Significa en 6 sigma, significa que prácticamente acá yo tengo 5 o 4 disconformidades por millón de unidades que laburo. O sea, prácticamente nada. ¿Qué implica esto? Está bien, mi valor meta está fantástico, yo estoy centrado, todo muy bien. Pero les hago una preguntita. Si esto es lo que sucede en el proceso 1, si yo tengo esta media, tengo esta especificación inferior y esta especificación superior, ¿qué significa? Que mi proceso 2 va a recibir esta campana de Gauss que tengo acá en verde, es lo que va a recibir el proceso número 2. Yo les hago la primera pregunta. Con esta media y esta capacidad de proceso, yo sé que lo que viene por debajo de la especificación inferior no me sirve. Y lo que viene por encima de la especificación superior puedo tener un reproceso. Pero acá tengo todo este ámbito de seguridad. ¿Qué pasa si yo corro esta media hacia la izquierda, hacia medios valores? Esta campana de Gauss se traslada hasta acá. ¿Sigo teniendo el grado de cumplimiento? Prácticamente sí. ¿Y qué he hecho? Eliminar lo de la especificación superior. Obviamente, el valor nominal se corrió. Vamos a ponerlo en términos para que entiendan. Si yo estaba pidiendo que ingrese a esta operación un determinado material, con lo cual esta especificación de trabajo nominal, con esta seguridad de 6 sigma, yo puedo correr el nominal hasta acá. ¿Eso qué implica? Que el material que entra a la materia prima, este sistema, puede tener menos sobrematerial. Si tienes menos sobrematerial, cruzo la media. Ahora veamos el proceso 2. Si el proceso 2 tiene lo mismo, también voy a cruzar la media. Si el proceso 3 tiene lo mismo, voy a cruzar la media. ¿Qué significa esto? Si yo partía de un pedazo de madera de 25 milímetros para obtener uno de 20, y en vez de 25 milímetros puedo partir de un material de 23 milímetros y me ahorro 2 milímetros. ¿Y 2 milímetros cuánto es? Y es el 8%. Estamos hablando de una pérdida de materiales de un 8%. No estamos hablando de 2 pesos. Entonces, cuidado. Si yo tengo, cuando determino capacidad de proceso, no solamente tengo que pensar en términos de la tranquilidad que implica este rango de seguridad que tengo acá y acá, sino tengo que pensar en términos de costo, ¿dónde ubico los valores meta? Si mi proceso tiene una capacidad de 6 sigma y las especificaciones son de esta manera, claramente después de un análisis de costo, yo puedo cerrar la ventana, con lo cual puedo llegar en una cadena de procesos a tener ahorros de materiales importantes.
Fíjense esto de la capacidad de proceso, porque en cualquier industria que ustedes tengan encadenada, trabajar en función de esto, fíjense lo que es la diferencia. Si yo tengo un proceso que está en 2 sigma, y esto se debe específicamente a qué? A que las puestas en punto son mediocres, que en realidad la máquina la hago trabaja más tiempo de la que necesito, de que el personal no está muy capacitado, etcétera, etcétera, etcétera. Yo puedo tomar una serie de medidas de proceso que me transformen un 2 sigma en 4 sigma y finalmente un 4 sigma en 6 sigma. Y cuando tengo un 6 sigma, ¿qué puedo hacer? Si yo me acostumbro a trabajar en 6 sigma y lo puedo sostener en el tiempo, esta media que tenía acá, en vez de tenerla ahí, la puedo trasladar para allá. Con lo cual implica ahorros de materiales. Esto es fundamental para que ustedes tengan, porque este es el concepto de la ingeniería de calidad. La ingeniería de calidad es un enfoque creado por Genichi Taguchi. El amigo Taguchi, ¿qué es lo que nos dice? Todo el tema de los controles estadísticos y los medios estadísticos de control de procesos están fantásticos. En la medida que ustedes puedan construir un sistema que tenga una calidad robusta, pero optimicen el diseño de los productos y de los procesos de manufactura. O sea, sí a la calidad, pero la calidad orientada a una meta. Y además, construir una calidad robusta. ¿Esto qué implica? Optimizar. Es la optimización del diseño de los procesos de manufactura. Si yo vivía tranquilo antes, vuelvo al ejemplo de la madera, cortando a 25 milímetros, pongamos las cosas a punto, hagamos los procesos como se tienen que hacer, y en vez de entrar con 25 milímetros, entremos con 23. Cuando uno dice eso es una tontería, bueno, puede ser. Imagínense en un tronco que ustedes tienen de 80 milímetros. Vamos a suponer que no hay espesor de corte para hacerlo fácil. Ustedes tienen 80 milímetros. En 80 milímetros, ¿qué significa? El 8% que ustedes tienen en 800 milímetros son 240 milímetros. 240 milímetros, en 800 milímetros, si son el 8%, 8 por otro 24, ¿qué implica? Que ustedes mejoraron los materiales. Imagínense un tronco redondo en el que ustedes tienen que cortar. Y de golpe, en vez de cortar a 25 milímetros, cortan a 23. Por cada corte se ahorran 2 milímetros. Si en el total del corte ustedes tenían N cortes, ahora tienen 1,08 cortes más. Fundamental. En la materia prima de partida me estoy ahorrando un 8%. ¿Y qué hice? Bueno, optimicé el diseño del producto y del proceso de manufactura trabajando con la capacidad del proceso, mejorando los métodos para que mi capacidad de proceso se cierre a 6 sigmas en la medida de lo posible para poder justamente optimizar mi proceso de manufactura. Obviamente, ¿esto qué implica? Implica como concepto, calidad orientada a una meta. Entonces, ustedes tienen que mejorar en forma continua para llevar su producto hacia la meta. Entonces, la meta es 6 sigma, fantástico. Pero ¿a dónde tengo? ¿Por qué la tengo que llevar ahí? Porque mi objetivo final, cuando construya esto, va a ser ir a la media para optimizar. Acá estamos hablando de ingeniería. Optimizar. Yo tengo que utilizar todos los métodos estadísticos para la reducción y mejora de costos a través de la optimización. Obviamente tengo que ofrecer una calidad robusta. ¿Qué significa? Que las necesidades del cliente siempre las cumplo, no importan las condiciones, cuán adversas sean las condiciones. Y obviamente tengo que tener desarrollada una función de pérdida de calidad, donde ustedes identifiquen todos los costos relacionados a la mala calidad, como les decía recién, y que ustedes puedan sistemáticamente monitorizar esto que estamos hablando,
con respecto a correr las especificaciones, ajustar más el sistema, hacer que mi sistema sea mucho más eficiente, optimizarlo para llegar a la función óptima, la optimización de mi sistema. La función producción óptima. Esto forma parte de la función producción óptima. En definitiva, ¿qué me dice Taguchi? Para que tengan una idea. Ustedes tienen un nominal de especificación. ¿Qué tienen? La meta es estar en el nominal, justamente. En la medida que ustedes pueden ajustarse a lo nominal, cerrar esta curva, si en vez de tener una curva como esta, 4 sigma, yo tengo una curva de 6 sigma que va a meter acá dentrito así, la mayor cantidad va a estar en la meta, con lo cual tengo la mejor calidad disponible. Si yo tengo un 4 sigma, tendré esta calidad, tendré esta que es buena y tendré regular, y las especificaciones pueden estar inferiores, superiores, pueden andar. Y después de acá, cuando tenemos esta curva, obviamente, ¿qué es lo que tengo? Ya tengo a partir de acá calidad deficiente, no me interesa tenerla. ¿Qué es lo que hay que hacer, obviamente? Si yo puedo mejorar e introducirla aquí, obviamente, esta curva se cierra. Esta curvita, las patitas van hacia arriba, con lo cual esta zona de calidad mejor se amplía. Esta zona de calidad no buena va para arriba y la regular prácticamente desaparece igual que la deficiente. Logrado eso, ¿qué puedo hacer? Tomo esta nominal y la corro para acá, acercándome a la especificación inferior. En el caso que estamos hablando. No se olviden que lo que ustedes miden acá son las pérdidas que se producen para la organización, para el cliente, para la sociedad, o sea, para los interesados. Entonces, cuando ustedes trabajan en una calidad orientada a la meta, lo que tienen que hacer es ir a lo que se define como la mejor, la categoría, o la buena. Y eso me lleva a los menores costos en la organización. O sea, yo tengo que ir a una calidad orientada a la meta. Taguchi propone 3 desviaciones estándares, que estén dentro de las 3 desviaciones estándares. ¿Qué es lo que se puede hacer? Es lo que yo les digo. Si ustedes tienen un proceso que tiene la posibilidad y la capacidad de estar en 6 sigma, o sea, en 6 desviaciones estándares, ¿qué es lo que entendemos? Que esta meta puede ser corrida y a partir de ahí obtener en un proceso más cerrado mayores ventajas competitivas. Cuando ustedes hablan de esto, cuando hablamos de esto, lo que yo tengo acá, si mi proceso es capaz de otorgarme, de darme 6 sigma, yo tengo una ventaja competitiva, porque esta media la puedo correr, a partir de lo cual trabajar con esa media a mí me da una ventaja competitiva en costos. Ustedes imagínense que somos 2 aserraderos, uno al lado del otro, dedicados los 2 a fabricar marcos de puerta. Yo corto en 23 milímetros y ando bien, y tengo los mismos niveles de rechazo que vos que cortás en 25 milímetros. Sistemáticamente, al mismo corte, a la misma calidad, todo igual, yo tengo un 8% más de rendimiento en mi producción que vos. A partir de lo cual, tengo mejores costos. ¿Por qué? Porque mi sistema está optimizado, mi sistema es mejor y puedo poner en valor justamente eso. Entonces, esto es lo que uno tiene. Imagínense eso mismo, ustedes trabajando en Sapla en un proceso de rectificado. Si yo puedo ajustar las tolerancias de la laminación, y es probable que no necesite trefilar para ajustar la medida para poder rectificar. Y si yo ajusto la medida en la laminación porque tengo un tren terminador mucho más eficiente, mejor o mejor llevado a cabo, implica que no necesito trefilar para rectificar, me estoy ahorrando una operación. Imagínense que ustedes en una operación para vender un rectificado con una tolerancia H9, en vez de pasar de una tolerancia de laminación estándar a una tolerancia H11, H12 en función de un
trefilado y de ahí ir una tolerancia H8, H9 en función del rectificado, puedo pasar directamente de una tolerancia de laminación más estricta con un bloque terminador directamente a una rectificación. ¿Cuánto material me estoy ahorrando en el medio? Me estoy ahorrando un proceso y me estoy ahorrando materiales. Cada uno de los procesos que ustedes hacen implica pérdida. Entonces, estas son las cuestiones que uno tiene que mirar. Y las tiene que mirar muy bien. Porque implica costo, implican ventajas competitivas, implica que me sitúo en un lugar diferente. Bien, el Six Sigma, justamente de todo lo que hemos visto, una de las derivaciones es el Six Sigma, que es un sistema integral que desarrolla Motorola para el montaje de específicamente para montaje de los teléfonos. Y que le dio muy buenos resultados. Está basado en el TQM y tiene por meta, llamémosle así, que las fallas por millón de unidades fabricadas sean menos que 4,5, si mal no recuerdo. ¿Qué es lo que hace? Minimización de defectos y básicamente la sistematización en los procesos para evitar la variabilidad de los mismos. Cuando uno lo dice así, parece sencillito. Sí, parece sencillito. No es nada sencillito. Y las implementaciones son menos sencillas todavía. ¿Se pueden hacer? Por supuesto que sí. Motorola lo hace desde hace 20 años, así que se puede hacer, no tengan duda. ¿Qué es en definitiva Six Sigma? Six Sigma tienen que entenderlo primero como una filosofía, que es lo que tienen que tener en cuenta. Obviamente, para minimizar los defectos, ustedes tienen que tener por sobre todas las cosas una comprensión total de lo que necesita el cliente. O sea, yo tengo que saber exactamente lo que el cliente necesita. Y lo tengo que tener en números, lo tengo que tener en valores, lo tengo que tener en indicadores. ¿Qué más implica? Porque conocer esto es una partecita. ¿Qué más implica? Ser totalmente disciplinado en la aplicación del análisis estadístico y de la administración de la información. Y no solamente eso, sino la aplicación sistemática en la administración y además en el mejoramiento de los procesos en forma sistemática. Vuelvo para atrás, cuando hablábamos de TQM, para que no nos olvidemos que ya lo habíamos hablado, cuando estábamos, fíjense, acá atrás. Ustedes hablaban de principio de calidad, enfoque en el cliente, mejora continua, bla, 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 herramientas de TQM. Y obviamente centrado en todas las prácticas organizacionales. ¿Qué dicen ahora en Six Sigma? En Six Sigma, ¿qué es lo que me están diciendo? Que tienen que conocerlo al cliente, o sea, aspirar a su satisfacción, para lo cual tienen que saber qué es lo que quiere, y disciplinadamente trabajar en el control estadístico de procesos y aplicarlo en todos los procesos empresariales orientados a eso. No estamos diciendo nada nuevo, no, pero la disciplina acá se pone por delante de todo. ¿Qué implica? Obviamente Six Sigma. El Six Sigma es tener bajo índice de productos defectuosos. O sea, ya lo dije, 4,5 por millón. O sea, ustedes trabajan en función de desviaciones estándares. Y se mide en función de los defectos que ustedes preestablecen como máximo para 1 millón de oportunidades. O sea, ustedes tienen 1 millón de teléfonos, saben que de ese 1 millón de teléfonos solamente saldrán como máximo 4,5 teléfonos, estadística dicen, obviamente, por millón de unidades que producen. De eso se trata. Obviamente, están diseñados ¿para qué? Para sistemas que están pensados para la mejora continua. Y mejoras de forma incremental. O sea, pequeñas mejoras que se van haciendo permanentemente en los procesos.
no tan asiduo en aquellos procesos que requieren cambios radicales. Tengo que demoler esto y hacerlo de nuevo. ¿Cuándo sucede eso? Volvamos para atrás. Yo después que hice todos los deberes como los tengo que hacer, mi proceso por cuestiones tecnológicas nunca me puede dar 6 sigma, y si no me lo puede dar, no me lo puede dar. ¿Cuál es la única solución? Compremos un proceso que me pueda dar 6 sigma. Y en esto no hay discusiones posibles. Pero obviamente es menos frecuente que la otra. Primero tenemos que entender, se supone que ustedes diseñaron los procesos con una capacidad de proceso, un índice de capacidad de proceso adecuada a lo que querían hacer. Bien, las estrategias. La estrategia está centrada en los interesados, directamente. O sea, volvemos al TQM. ¿Y qué tenemos como resultado? Se supone que mejores resultados empresariales, ya que participamos mejor en el mercado, entendemos mejor a nuestros clientes, tenemos buenos ingresos y obviamente se entiende que si me disminuyen las pérdidas, las utilidades tienen que ser mayores. Por otro lado, también es una disciplina. O sea, hay una secuencia formal de pasos que ustedes tienen que se llama modelo de mejoramiento de Six Sigma. Y ahí directamente tiene una orientación rígida, que es cómo simplifican los procesos y se orientan cerradamente a las prioridades competitivas. O sea, si ustedes van a satisfacer a los interesados, ¿qué significa? Que las capacidades competitivas del proceso que ustedes administran está en función de las prioridades competitivas y ustedes lo que hacen es sistemáticamente analizar cada una de las brechas para irlas eliminando en un proceso de mejora continua. Y también, obviamente, es un conjunto de herramientas que ustedes aplican. O sea, el Six Sigma está basado en el control estadístico de procesos. Entonces, acá no hay arreglo con eso. Directamente son todas herramientas que no son menores, son todas herramientas de estadística de proceso, control estadístico de proceso, análisis del modo de falla y sus efectos, qué sé yo, toda una batería que ustedes utilizan dependiendo del ámbito en el que estén para que trabajen, qué sé yo. Si ustedes están en la industria alimenticia, van a hablar de HACCP. Y si están en la industria metalúrgica, van a hablar de análisis de modo de falla y sus efectos. Ahora, las herramientas como herramienta, el espíritu de la herramienta, básicamente me dicen lo mismo. ¿En qué trata el modelo del Six Sigma? Son 5 pasos que se reducen a definir, medir, analizar, mejorar y controlar. No hay otra cosa. Como ven, básicamente es una variación del ciclo de la virtuoso de Deming. Cuando ustedes hablan de definir, ¿qué es lo que están diciendo? Básicamente, hay que definir, recordemos lo que dijimos antes, aspira a producir la satisfacción total. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Primero, ¿qué es lo que dijimos? Se basan en la comprensión cabal de las necesidades del cliente, el uso disciplinado de datos y análisis estadístico, y la atención diligente, mejoramiento y todo lo demás. Fíjense, comprensión cabal. Entonces, el primer proceso, ¿cuál es? La comprensión cabal. ¿Qué tengo que hacer? Definir los atributos de los productos del proceso que yo necesito tener para satisfacer el cliente. Obviamente, atributos. Bien, ¿enfrentados a qué? A las capacidades disponibles. ¿Para qué? Para cerrar las brechas. O sea, trabajar sobre las brechas. Entonces, la definición va en el conocimiento cabal. Segundo, medir. Medir. Ustedes tienen que medir. O sea, ¿qué significa? Cuantificar. Obviamente, para cuantificar, para medir, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Definir los indicadores. Eso se define en la primera parte. Cuando ustedes hablan de atributos, tienen que redesarrollar los indicadores. En la segunda etapa, ustedes miden las variables relacionadas a esos indicadores funcionalmente.
y tienen todas las fuentes de recopilación de información y de administración de la información. Volvamos para atrás. Uso disciplinado de hechos, datos y análisis estadístico. O sea, lo que estábamos diciendo. Analizar. ¿Analizar qué significa? Hacer un análisis del proceso. Tienen que aplicar todas las herramientas de análisis de datos para entender, primero, cuáles son los problemas, cuáles son las causas raíz, a partir de lo cual ustedes tienen que diseñar las propuestas de mejora. Acá tienen el análisis, de la etapa de análisis. Entonces, fíjense que tienen las etapas muy bien distribuidas. Definamos los atributos, midamos los atributos, analicemos los resultados del proceso. Y ahora sí, aquí tenemos que ver los procedimientos para que ese resultado, ese análisis del resultado sea una rutina. ¿Por qué tiene que ser una rutina? Porque en la medida que yo pueda sistematizar, que significa hacer siempre lo mismo, por eso estamos hablando de definir, medir, analizar. Yo hago siempre lo mismo. Entonces, los datos que produzco y el análisis de los mismos vienen de una sistematización en la aplicación de los procesos, que esa es la base de la mejora. Si yo no tengo sistematizados los procesos, los resultados que voy a obtener en las mediciones son aleatorias, a partir de lo cual no hay posibilidad de análisis. Si yo tengo un componente de aleatoriedad en los datos, no tengo posibilidades de analizar. No voy a encontrar las correlaciones. Jamás voy a encontrar las causas raíz. Estoy trabajando sobre síntomas, no estoy entendiendo los problemas. Para poder mejorar, yo necesito entender los problemas. Para poder entender los problemas tengo que hacer siempre lo mismo. No importa si lo hago bien o si lo hago mal, tengo que hacer siempre lo mismo. Una vez que hago siempre lo mismo, mido, cuantifico, ahí estoy en condiciones de empezar la mejora. Y cuando postulo la mejora, rediseñando métodos, procesos, instrucciones de trabajo, lo que ustedes quieran, todos los cambios que ustedes hayan acordado, ¿qué van a hacer? Implementamos las mejoras. Implementada la mejora, ¿qué tengo que hacer? Controlar. Tengo que monitorear el proceso para ver, en definitiva, si estoy alcanzando o no los niveles de desempeño que necesito. De nuevo, herramienta de análisis de datos y de control para examinar el proceso. ¿Qué determino ahí? Justamente de nuevo tengo que volver al paso 1 de definición. ¿Por qué? Pues redefino los atributos del producto y del proceso, ya los tengo redefinidos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ver las varias brechas de desempeño y volver a empezar todo. Esto es un ciclo sistemático que se basa específicamente en las herramientas, en la aplicación de las herramientas de recolección de información, de datos, recopilación, análisis y las propuestas de mejora. Fíjense que en ese paquetito que ustedes tienen ahí, ¿qué es lo que están aplicando? Todas las herramientas de TQM. La implementación del modelo Six Sigma, y esto es importante porque aquí es donde chocamos la mayoría de las veces. Todo lo anterior desde un punto de vista teórico, inclusive discutido a nivel del interior de las organizaciones, lo podemos realizar con bastante felicidad. El problema es cómo sistematizamos. Bien. Las implementaciones de un modelo de mejoramiento en el Six Sigma, en general para cualquier modelo que empieza, el compromiso de arriba hacia abajo. Si no hay compromiso de la dirección, no hay nada. Obviamente, los sistemas con los que ustedes cuentan para seguir sistemáticamente los avances. La capacidad de establecer metas que sean exigentes. Recuerden lo que decíamos en la visión.
Ustedes me tienen que poner una zanahoria que esté lo suficientemente lejos como para que me obligue a correr y lo suficientemente cerca como para creer que la puedo comer. La otra patita, ¿cuál es? La educación. Hay que educar. Hay que educar al soberano. ¿Cómo empieza la educación? Y la educación empieza cuando uno instruye a nivel de una práctica. Tenés que aprender el botón rojo, tenés que aprender el botón verde, tenés que leer esto, tenés la instrucción de trabajo. Después, ¿dónde sigue? Capacitarlo. Cuando uno lo capacita, ya empieza a interiorizarlo en los alcances que tiene la tarea. Ya estamos abriendo un poquito el panorama. Después de eso, ¿a dónde vamos? Y ya tiene que entender cómo está insertado su trabajo y su actividad dentro de la empresa. ¿Qué estamos haciendo? Lo estamos educando. Después de eso, cuando el proceso de educación, o sea, cuando la capacitación en la sistematización de su aplicación se va transformando en educación dentro del ámbito de trabajo, se produce específicamente a través del impulso repetitivo, lo asumen como costumbre. Una vez que está asumido como costumbre, empiezan a entender por qué lo hacen. Y después de entender por qué lo hacen, lo siguen haciendo ahora con un entendimiento superior y a partir de ese momento están en capacidad de incorporarlo a su acervo cultural. A partir de que lo tienen incorporado en su acervo cultural, cuando ustedes ya han comprendido cabalmente eso, podemos decir que están formados, a partir de lo cual tienen la capacidad de transmitir el conocimiento. Ese es el ciclo completito, que empieza en la instrucción y termina en la formación. La formación incluye hasta los valores. Cuando su mamá les indica determinados tipos de actitudes que tienen que respetar, ya sea en la mesa, ya sea en el comportamiento en la casa, en el uso del lenguaje, en el que fuera, eligen el ejemplo que quieran. Todos tenemos madre y a todos nos han apretado de alguna manera la cabeza. Y las amamos y las odiamos con la misma fuerza y siempre nos hacen falta, aprovechando que fue el Día de la Madre. Las madres son en ese aspecto una de las personas que mejor entienden el sistema de lo que es el proceso completo de la formación de un ser humano y por todas las etapas que pasan. Primero, ¿qué es lo que hacemos? Y hay que hacerlo repetitivo. Y si no lo hago, te doy un coscorrón para que lo hagas. Lo incorporaste. Una vez que lo incorporaste, todos los días, uno empieza a preguntarse por qué se hace. Y empieza a entender las razones y cómo esto está inserto en todo un proceso complejo de interrelaciones que se dan dentro del núcleo de familia. Ya sea que esta corrección haya sido en el ámbito de la lectura, en el ámbito de aprender a caminar, en el ámbito de aprender a comer, en el ámbito de los hábitos de comida, lo que fuera. ¿Cuántas veces la mamá nos pone frente a un plato de repollo, de coliflor, y con una cuchara en la mano darnos un cucharazo en la nuca para que comamos porque es horrible? Después terminamos entendiendo las bondades de incorporar las variedades de verdura en nuestra dieta. Y después las valoramos mucho más cuando llegamos al COVID y sabemos si somos sanos o no somos sanos y está la diferencia pivotando entre me muero o no me muero. Y ahí es donde nos van empujando. Primero, en obligarnos a, cuando incorporamos la práctica en el entendimiento de, después incorporamos la práctica como propia. Entendemos para qué sirve. Y con eventos como el que tenemos, no solamente entendemos para qué sirve, sino vemos la importancia que tiene. Y una vez que llegamos ahí, estamos en capacidad de ¿qué? Ustedes cuando tengan su hijo, ¿qué van a hacer? Van a agarrar la cuchara y le van a pegar un cucharazo en la nuca para que coma su primer coliflor. Para que aprenda a comprar verduras. Para que aprenda que las ensaladas tienen que tener un montón de colores.
Al principio será que tiene que tener un montón de colores, después entenderán que la multiplicidad de colores implica que hay combinaciones de clorofila, vitaminas, caróteno, etcétera, 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 minerales, etcétera, que les hace falta para. Entonces aprenderán que el verde los va a ayudar en las determinadas fijaciones de hierro, que no lo tienen que comparar con tal cosa, que cuando ven naranja, rojo y demás, tenemos presencia de caróteno y determinado tipo de vitaminas, y entonces vamos comprendiendo. Ese es el proceso de educación. Obviamente, esto es para que entiendan lo que es el proceso educativo, sigamos con la implementación del modelo Six Sigma, compromiso, los sistemas administrativos sobre los que tienen soporte, el establecer metas exigentes, educar al soberano, la comunicación permanente del grado de acercamiento a las metas y fundamentalmente de los avances que tiene la organización en general y obviamente los sistemas de participación de los interesados. Esa última parte es lo más complejo de conseguir, porque ahí se mueven una serie de cosas. Se mueven el ejemplo, se mueve la sistematización, se mueven muchas cosas que el soberano siempre está atento. Si nosotros decimos, muchachos, el esfuerzo, el esfuerzo, el esfuerzo, y tanto hablar del esfuerzo, y un día entro a la oficina y te veo con la pata cruzada, la mano en la nuca, sin hacer nada, jugando con el teléfono. ¿Y dónde está el criterio del esfuerzo? O sea, el ejemplo siempre se manifiesta. Bien, me podés decir que el sistema, yo estoy comprometido con el sistema de Six Sigma y estamos necesitando unos nuevos sistemas de medición que son fundamentales, y resulta que la asignación del recurso, en vez de asignarla a comprar el nuevo equipo de medición que necesitamos para definitivamente poder evaluar de qué manera puedo modificar mi media en un sistema Six Sigma, y en vez de eso usamos la plata para comprarle un auto nuevo al gerente. Y es difícil. Hay que atragantarse con esas cosas. Bien, ¿cuáles son las herramientas básicas? Bueno, algunas, cuidado, hay más de 80 herramientas. Fíjense que acá, con mucho esfuerzo, les he puesto 13 herramientas, el número de la suerte. Les digo que son más de 80. Esto para que tengan una idea, no piensen que son una sola. Fíjense en aquí nomás, tormenta de ideas, por ejemplo. Cuando ustedes hablan de tormenta de ideas, ¿de qué estamos hablando? Obviamente, la tormenta de ideas es una herramienta de la mejora que se da en la constitución de los grupos. Y va toda una cuestión de la teoría del funcionamiento de los grupos. Y ahí tienen todo un paquete de herramientas que trata sobre la administración de los grupos, en lo que hace a la cantidad, a la selección de los líderes, a la forma de participación. Y la tormenta de ideas, que es una conclusión de un trabajo que tienen que hacer, y cómo se tienen que hacer las reglas de aportación de las ideas para que sean consideradas por el grupo. En realidad, está dentro de lo que es la herramienta que se aplica para la dinámica de los grupos. Por eso le digo, cuando uno habla de tormenta de ideas, tiene que entender que atrás hay todo un paquete de herramientas. Cuando uno mira gráficas de corrida, diagramas de causa y efecto, diagramas de Pareto, diseño de experimentos, diagrama de flujo de oportunidades, diagrama de flujo, gráficas de control, ¿de qué estamos hablando? Matrices de comparación, diagramas de fuerza, diagramas de árbol, ¿de qué estamos hablando en general? Saquemos si quieren el diseño de experimento de ahí. Estamos hablando de todo una batería de herramientas, y hay subherramientas de cada una de ellas, que me permiten analizar y priorizar, fíjense lo que les digo, analizar las causas raíz, llegar al conocimiento de las causas raíz, y el planteo, la priorización de las matrices de comparación, y a su vez, mirar, ya empezar a vislumbrar cuáles son
las soluciones integrales que yo puedo obtener para resolver la mayoría de las causas raíz. Después tenemos otras baterías, como el diseño de experimentos, el modo de falla y sus efectos, que ya son sistemas en general, metodologías que ustedes aplican, metodologías que ustedes usan, donde utilizan las herramientas anteriores, por ejemplo, pueden utilizarlas para desarrollar básicamente, ¿qué cosa? Sistemas de control que se autorregulen, como los sistemas de modo de falla y su defecto, de análisis previo, para el diseño de sistemas en operación, para operación o sistemas en operación, o el diseño de experimentos, por ejemplo, para tratar de realizar pruebas limitadas que me permitan encontrar soluciones alternativas. Después tienen cosas como diagrama de fuerzas abajo, bueno, el 5S, que es un método que ustedes aplican de mejora continua, en el cual es básicamente orden y limpieza. Digámoslo en forma cortita, el 5S no es otra cosa que un sistema de orden y limpieza, que es impresionante, es fundamental para el desarrollo de la mejora continua. ¿Por qué? Porque está basado en algo que es fundamental, el control visual. Y después deriva en ¿qué? En la sistematización y el disciplinamiento. Cuestiones que yo necesito que son fundamentales para poner en práctica cualquier tipo de sistema de mejora continua. O sea, cualquier sistema de mejora continua, ¿en qué se basa? Evidencia objetiva. ¿En qué más? Control visual. Fantástico. Después de eso, ¿qué? Sistematización. Perfecto. Y después disciplina. Muy bueno. Cuando uno mira todo el recuerdo, ¿qué significa esto? Justamente, básicamente un sistema de orden y limpieza. Si yo tengo todo ordenado, tengo todo en su lugar, o sea, un lugar en cada cosa, una cosa en cada lugar, parece algo demasiado simple, siquiera hasta tonto. No es ni simple ni tonto. Hagan la prueba, párense en su habitación, en su casa, y apliquen las 5S. Vamos a ver si pueden. Y vamos a ver cuánto tiempo tardan en hacerlo. ¿Y eso qué permite? El control visual. Cuando yo entro en una habitación, en una oficina, miro, en un golpe de vista, en menos de 10 segundos, ya puedo empezar a hablar del carácter de los ocupantes. De las cosas que hacen y de las que no hacen. De los grados o no grados de disciplina que pueden tener en la ejecución de los procesos y de las tareas que tienen a cargo. Y recuerdo, control visual. Ustedes entran y miran. Si yo entro en un lugar y no tengo acceso visual, hay algo que está fallando. De entrada hay algo que está fallando. Entonces, todas estas cuestiones, ustedes las tienen que evaluar en conjunto. No pueden hacerlo de otra manera. Entonces, siempre piensen que las herramientas de mejora continua son herramientas poderosísimas si las sabemos aplicar y si somos consecuentes en su aplicación. Obviamente, cuando uno supera todas estas cuestiones, vamos directamente a un estadio superior, que son los modelos de gestión empresarial de excelencia. Los modelos de gestión empresarial de excelencia son los modelos como el Malcolm Bridge de Estados Unidos, no recuerdo el de Europa, que es la base de las ISO. En Argentina, el Premio Nacional de la Calidad, la Fundación Premio Nacional de la Calidad, que es un premio también, que trabajan directamente orientados, como lo dice el título, a la gestión empresarial de excelencia. Funcionalmente es un modelo de autoevaluación, pero debemos considerar también que cuando uno se somete a la evaluación de la Fundación Premio Nacional de la Calidad, lo que está haciendo ya no es un modelo de autoevaluación, ya pasa a ser un modelo de evaluación por tercero. Pero está diseñado para ser un modelo de autoevaluación, para que podamos entendernos a nosotros mismos.
lo que es fundamental. ¿Cuáles son los conceptos que se aplican en el desarrollo del modelo gestional? Obviamente enfocado en los clientes y el mercado. Y yo le diría de nuevo, en todos los interesados. La responsabilidad social de la empresa. Recuerden que la empresa la tienen que pensar como una empresa inserta en un medio con responsabilidades concretas hacia todos los interesados, desde los accionistas hasta la sociedad, gobierno, etc. Y con una gran responsabilidad en lo que hace específicamente al trabajo y las formas de trabajo, y al ambiente y las formas de proteger y desarrollar el ambiente. Obviamente, requieren sí o sí un liderazgo muy fuerte en la conducción y a partir de eso un sistema de gestión basado básicamente en el TQM. ¿Qué significa eso? Que ustedes van a gestionar por la calidad, van a tener una administración concreta y efectiva de los procesos, van a estar imbuidos en el espíritu de creatividad e innovación. El desarrollo de las personas para ustedes es una meta clave, que está obviamente un derivado de responsabilidad social empresaria. Las relaciones en toda la cadena de valor deben ser fluidas, estandarizadas y con una alta participación. Y obviamente, y de esto no se eximen, si quieren responsabilidad social empresaria, si quieren estar enfocados en cliente en mercado, si quieren satisfacer a todos los interesados, si quieren tener un gran impacto dentro de la sociedad, tienen que estar orientados a los resultados. Y esto no se lo olviden nunca. Si los resultados no son positivos, están muertos. ¿Cuál es el modelo? ¿En qué se basa? Tiene 3 pilares: el liderazgo, el sistema de gestión y la evaluación de resultados. En el liderazgo, ¿qué vemos? La dirección estratégica, compromiso, responsabilidad social, gobierno de la organización. En el sistema de gestión evaluamos planeamiento estratégico, mercados y clientes, procesos, personas, recursos. Y en los resultados, ¿qué se evalúa? El liderazgo, la gestión de los clientes, las personas, participación en el mercado, responsabilidad social, lo que es el aspecto económico-financiero, los resultados operativos y cómo se gestiona el tema de proveedores. Fíjense que el paquetito es completo y uno de los resultados que ustedes pegan es el económico-financiero. O sea, son los resultados. La mitad del sistema ustedes ven resultados. ¿Por qué? No hay sistema de mejora continua que pueda subsistir si no hay recursos para gestionarlo. Y los recursos para gestionarlo salen de los resultados. Si los resultados son negativos, muchachos, váyanse a la casa. No hay nada que hacer. Y en esto, por favor, ténganlo muy en claro. Todo lo que ustedes hacen es administrar una organización que en definitiva tiene fines concretos. Si es privada, son fines de lucro. A partir de lo cual, si ustedes no tienen resultado, la empresa se cierra. Y si están en una organización social en la que ustedes tienen determinados objetivos que cumplir, que están orientados específicamente a la responsabilidad social de las personas, si no los alcanzan, lo único que están haciendo, cosa muy común en estos términos, en estos tiempos, es dilapidar recursos. O sea, tirar recursos a la nada sin resolver ningún tipo de problema. Que es lo que nos pasa asiduamente y que nos viene pasando desde la política de hace 40 años a esta parte o de hace 100 años a esta parte. Bien, el modelo de gestión empresarial de excelencia que analiza tiene componentes, criterios y factores. Vamos a empezar con los componentes y los factores, y como es un sistema de auditorías, obviamente tiene un sistema de evaluación, o sea, evaluación de los factores.
pueden ver claramente que tienen un componente que se llama liderazgo, con una evaluación de 110 puntos. Recuerden que la evaluación total es de 1000 puntos. O sea, el 11% del total del puntaje se asigna al liderazgo. El 11%. Y en el 11%, ¿qué evalúan? Dirección estratégica, compromisos, responsabilidad social y gobierno. Cuando ustedes están hablando de dirección estratégica, compromisos, responsabilidad social y gobierno, la institución, son valores, factores que ustedes evalúan concretamente. Ya vamos a ver de qué trata cada cosa. En el planeamiento estratégico, la dirección estratégica, por ejemplo, si ustedes hablan de dirección estratégica, ¿de qué están hablando? ¿Qué es lo que existe dentro de la empresa? ¿Realmente hay estrategias? ¿Están siguiendo? ¿Tienen una visión? ¿Los valores están dados? ¿Se ven? ¿Se evalúan? Compromiso de la dirección. La dirección realmente está comprometida a ver cómo es la asignación de recursos. Yo puedo decir de la boca que estoy comprometido con el sistema de calidad y no le asigno recursos para su desarrollo. No tengo ninguno. Responsabilidad social empresaria. Y no tengo ningún cuidado por el medio ambiente, es más, obviamente no lo tengo. El gobierno de la institución, cómo son los sistemas de gestión, de qué manera están resueltos, cuál es la organización. O sea, todo lo que uno empieza a observar. Planeamiento estratégico. Cómo llevan a cabo el desarrollo de la estrategia, la participación, etcétera, etcétera. Los planes operativos existen, están desarrollados, se implementan, de qué manera se desarrollan, cómo es el sistema de participación, etcétera. Enfoque en mercados y clientes. ¿Conocemos el mercado? ¿Conocemos los clientes? ¿Cómo gestionamos la relación con los clientes? ¿Cómo gestionamos las redes de comercialización? O sea, todas las redes en las que ustedes interactúan con los clientes para que el servicio esté disponible. ¿Cómo manejan las quejas y los reclamos los clientes? ¿Le dan bolilla? No. ¿Cómo se gestionan? ¿De qué manera ustedes operan las quejas y los reclamos para darle soluciones a los mismos y para que no se repita en el futuro? Determinación de la satisfacción y lealtad de los clientes. ¿Cómo sé yo que mi cliente está satisfecho? ¿Qué indicadores tengo para demostrar la lealtad de mis clientes? Fíjense que el rubro del enfoque en los mercados de los clientes tiene el 10% del total del componente. Gestión de proceso. Fíjense que la gestión de proceso tiene un 9%, mientras que el enfoque tiene un 10%, el planeamiento un 8% y el liderazgo un 11%. La gestión de los procesos. ¿Ustedes cómo enfocan la gestión de los procesos? ¿Realmente el enfoque de la gestión de los procesos es un enfoque diseñado para la mejora continua? La utilización que ustedes dan a la gestión de procesos, ¿cómo es el proceso de diseño de producto y de servicio? ¿Hay grados de involucramiento? ¿Cómo participa la cadena de valor en el diseño de los productos y servicios? ¿Participan mis proveedores? ¿Participan mis clientes? ¿Participa el personal involucrado en los procesos? Por ejemplo, son preguntas que uno se tiene que hacer cuando empieza este tipo de evaluaciones. Los procesos de producción, servicio y apoyo están definidos, están todos por escrito, tenemos los procedimientos, los instructivos están al alcance de todos, están disponibles las herramientas, están disponibles los sistemas, procesos relativos a proveedores. Los he evaluado, conozco lo que son mis proveedores, conozco la capacidad que tienen mis proveedores, participan en qué medida de mis procesos ayudándome. Gestión de las personas. Fíjense que el solo ítem de gestión de las personas tiene el 9% total de la valoración. ¿Cómo está organizada las personas y el trabajo? O sea, la organización. ¿Qué me habla la organización respecto de la gente?
¿Cómo educo? ¿Cómo capacito? ¿Cómo desarrollo? ¿Cómo mido la satisfacción? ¿Cuáles son mis sistemas de desarrollo de recursos humanos? Yo desde la selección de personal estoy trabajando en esto. La orientación que le estoy dando es una orientación estratégica, la cumplo, la respeto. La gestión de los recursos. La gestión de los recursos económicos y financieros. Fíjense que de todo el rubro la que más importancia le dan. ¿Por qué? Porque la gestión de los recursos económicos y financieros termina diciéndome qué puedo y qué no puedo hacer en una organización. Gestión de la información y de los conocimientos, de la tecnología y de la infraestructura y de las asociaciones clave que ustedes tienen. Gestión de los recursos naturales. O sea, cómo gestionan todos los recursos que intervienen dentro de la empresa. Y finalmente, los resultados. Fíjense que el 45% de la evaluación son los resultados. Vamos a evaluar el liderazgo, vamos a evaluar la gestión, vamos a evaluar la participación, vamos a evaluar los resultados económicos financieros, vamos a evaluar los resultados operativos, vamos a evaluar los proveedores, los resultados que tienen con los proveedores, vamos a evaluar los resultados de la gestión de las personas y vamos a evaluar las acciones relativas a la responsabilidad social. Fíjense que si ustedes miran, la gestión de los clientes es lo más importante en cuanto a resultados. ¿Por qué? Y porque mis recursos vienen de ahí. Prácticamente el 4,5%, el 4% del total de la evaluación del sistema, estamos hablando de cómo gestionan los clientes. Los resultados de la gestión de las personas. Con esto les dice la importancia que le damos a los interesados, a la gente. Estamos hablando que las personas, mi personal básicamente, se está llevando el 3% del total de la evaluación. O sea, ¿qué tanto los mimo? ¿Qué tanto los formo? ¿Qué tanto los capacito? ¿Qué tanto me preocupa porque estén satisfechos? Los resultados operativos y financieros están en el mismo orden. Entonces, fíjense que acá el hecho de las evaluaciones me da, además, una orientación sobre qué es lo que pivota el modelo. Obviamente sobre los clientes, obviamente sobre la gente y obviamente sobre los resultados operativos y económicos y financieros. Los resultados operativos van de la mano con los económicos y financieros. Fíjense que entre los dos el 14% del total, perdón, es el 140 puntos del total, que es el 30% del total del puntaje. O sea, estamos hablando de un 12% del total del puntaje está orientado a los resultados económicos, financieros y operativos. Es fundamental. Entonces uno tiene que tener muy en cuenta esto cuando habla de cómo se orienta un modelo de gestión empresarial. Bien, la aplicación del modelo. Una aplicación del modelo, metodología, de la práctica de la gestión empresarial de excelencia, tiene que tener ciertas características. Si no tiene esa característica, olvídense. Y esto recuérdenlo cuando vean el término de evaluación. Si yo quiero evaluar, por ejemplo, los resultados operativos, bien, ¿cómo tienen que estar las prácticas y las metodologías? Bien definidas. Explican claramente cómo se aborda cada requerimiento del modelo. Volvamos para atrás. Queríamos ver resultados operativos. Resultados operativos son consecuencia de ¿qué? De todo el sistema de gestión que yo tengo atrás. Debe ser pertinente, centrado en los aspectos relevantes, toma en cuenta las necesidades de todos los interesados y tiene un diseño adecuado a tales fines. ¿Qué significa? Que todo el sistema que yo tengo diseñado, además de ser relevante, o sea, de tener un diseño adecuado para las necesidades que yo tengo que enfrentar, tiene que tener en cuenta las aportaciones y qué es lo que hace cada uno de los interesados dentro del sistema. Y el diseño debe ser el mejor de los diseños, debe ser la práctica mejor que habíamos visto al principio, la mejor práctica. Tiene que ser sistemática y seguro. Cualquier aplicación que ustedes tengan tiene que ser sistemática, se tiene que aplicar en forma repetitiva, tal como ha sido diseñada.
de tal manera que la información, los datos que ustedes generan, tengan significancia. Si no, no la tienen, porque hay aleatoriedad en la información que ustedes me recogen. Entonces, si es sistemático, tiene valor el control, tiene valor, aparte de los sistemas de control diseñados, tiene una importancia relevante el aprendizaje que se puede hacer tanto a través de la sistematización positiva como negativa. O sea, tanto cuando tengo resultados positivos como negativos, y el aprendizaje está presente y la mejora es positiva. Tiene que ser preventivo. ¿Por qué? Y ustedes siempre tienen que pensar que en el modelo que ustedes desarrollan es un modelo que me prevenga de los errores que pueden ocurrir en su aplicación. Debe estar por delante, tiene que atenuar las consecuencias. Fíjense que esto es típico, es una concepción típica que viene del control estadístico de proceso, de la aplicación del control estadístico de proceso. Si ustedes tienen, por ejemplo, control estadístico de proceso y tienen una máquina, supónganse que tienen una trefiladora. Entonces vienen de un laminado de 6 milímetros y trefilan a 5,5. Y ustedes van midiendo, y la tolerancia H11 va de 5,45 a 5,55. Perfecto. Y van midiendo. Y pasan y toman una muestra y miden y da 5,47. Perfecto. Pasan 100 barras. La barra 101, que es como han determinado que es la frecuencia que tienen que medir, la miden. ¿Cuánto da? 5,49. Fantástico. Seguimos midiendo. La barra 101 que tiene 5,51. Primera llamada de atención. 3 valores sucesivos, todos crecientes. Fantástico. Medimos 100 barras. Entramos en la otra. Me da 5,53. Bueno, todavía estamos dentro, pero ya tengo 4 en línea. Ya tengo una luz roja que me titila. Mido 100 barras, engancho el número 101, me da 5,56, estoy fuera. Uy, ¿qué hago? Bueno, la preventiva, ¿qué me hubiera dicho? Si tengo 3 valores consecientes, vamos a ver que operar sobre esa tendencia. No tengo que esperar que se me caiga. Entonces, ¿qué hago? Y antes del último proceso de laminación, para de trefilación, paramos, vamos y analizamos las causas, cambiamos la trefila, mejoramos el aceite, cambiamos de tiro, o vemos si la materia prima que está entrando, o sea, esto es lo que me permite la prevención. Porque yo tengo, ¿qué cosa? Una medida sistemática de datos que además me van dando en su análisis, me marcan tendencias. Y yo analizo las tendencias y hago que mi práctica sea preventiva. O sea, me adelanto a los problemas. Debe ser innovadora y de avanzada. Los primeros 4 ítems, ustedes los pueden aplicar siempre en la sistematización de la producción. Cuando hablamos de innovación y de avanzada, esto ya incluye conceptos, técnicas, métodos que implica que ustedes los han desarrollado específicamente para la organización que tienen y que realmente no son habituales en el ámbito en el que la organización actúa. Y obviamente me dan una ventaja competitiva al respecto. Les doy un ejemplo que alguna vez desarrollamos en Zapla. Estábamos bastante complicados en el año 2001-2002 por la situación de la empresa que estaba en convocatoria de acreedores ya para declararse en quiebra, y aparte de eso, porque en el tema financiero de recursos andábamos mal, y aparte de eso, porque los precios relativos del mercado en esa época eran horrorosos. O sea, haciendo la corta, la teníamos toda en contra. Tan es así que estábamos en convocatoria de acreedores mirando los costos de cierre para decir directamente cerrábamos Zapla. Pero bueno, uno se revuelca tratando de cambiar las cuestiones, de ser innovador, de tratar de pensar las cosas distintas, de otra manera. Uno de los productos que tenía muy buen precio en el mercado en ese momento eran los aceros inoxidables, y bueno, costaba una barra de acero inoxidable con hipertemple, trefilado, rectificada o laminada,
valía entre $1.700 y $2.800, $3.000 la tonelada. Y nosotros podíamos producir. ¿Cuál era el problema? Teníamos un mercado muy grande, 400, 500 toneladas por mes en ese momento, si lo podíamos hacer. Nosotros en la acería y en la laminación teníamos capacidad para hacer 15.000 toneladas, si queremos, bueno, no 15.000, pero 8.000 toneladas si queríamos. O sea, no había problema técnicos en la fabricación ni en la calidad del acero que podíamos producir. ¿Cuál era el problema? Que en la cadena de producción había un proceso que se llama hipertemple, para el cual teníamos una capacidad de 60 toneladas. ¿En qué requiere el hipertemple? Es tomar un rollo de acero inoxidable, supónganse de 6 milímetros, de 500 kilos de peso, calentarlo a 1.100 grados, 1.150 grados, 1.200 grados en esa ventana, sacarlo del horno y sumergirlo en agua. Con lo cual se produce una disolución de carburos que están en borde de gramo, todo lo demás se llama hipertemple, se baja la dureza sustancialmente del material y le da una constitución particular en cuanto a corrosión, etcétera, etcétera, y es como ese mercado, ese producto tiene realmente salida en el mercado. Fantástico, el problema es que teníamos las instalaciones para hacer eso, pero tenían una capacidad de 60 toneladas. En otras palabras, criterio del otro día, criterio cuello de botella, no me importa cuánto acero inoxidable puedas producir, tu facturación está en 60 toneladas de acero. Entonces lo que uno tenía que mirar era cómo hacíamos para salvar ese problema. La optimización de todos los sistemas que teníamos ya estaba hecha y eran 60 toneladas, o sea, ya no había qué hacer. La única opción era invertir en nuevas instalaciones. Obviamente estábamos en quiebra, invertir en nuevas instalaciones, convocatorias de acreedores, ni soñarlo. Instalaciones de ese tipo se evalúan en millones de dólares, 1 o 2 millones de dólares, para aumentar sustantivamente la capacidad. No los teníamos. Bueno, analizando pruebas de laboratorio, de laminación, de esto, de lo otro, no interesa específicamente lo que hicimos, pero enfriando, o sea, modificando las condiciones de calentamiento de las palanquillas en el tren de laminación, modificando las temperaturas con las que se llegaba a la caja terminadora en la laminación para hacer redondo de 6 milímetros, cuando el acero entraba en la bobinadora, lo enfriábamos con agua, directamente usando la temperatura de salida y las distorsiones mecánicas que producían las cajas terminadoras a baja temperatura, y obteníamos un hipertemple. Con esta innovación, de repente, pasamos de tener una capacidad de 60 toneladas por hipertemple, pasamos a tener una capacidad de 2.000 toneladas si quisiéramos en el tren de laminación. O sea, directamente, ¿qué es lo que hicimos? Primero hicimos algo que no se conocía en el sector, era una innovación para toda la industria, y mejoró nuestra posición competitiva totalmente, porque de golpe las 400, 450 toneladas que había de mercado disponible, vacante, que todo esto se satisfacía desde la India y desde China y desde Japón, lo podíamos hacer nosotros desde Jujuy. ¿Era de avanzada? Por supuesto que sí, tenía métodos y técnicas exclusivos, investigados, desarrollados por nosotros, dentro de los laboratorios, con diseños de experiencia. Hicimos un montón de cosas y fue una ventaja competitiva a nivel global. Tan es así que fue a nivel global que nosotros teníamos una inspección periódica de nuestro proveedor del horno cuchara, y ingenua e inadvertidamente una de las personas que trabajó que estaba en la recepción de estos muchachos que les tenía que mostrar todo, le muestra la innovación, olvidándose que estos muchachos a nivel global eran competidores nuestros. Más allá que nos habían provisto la tecnología, ellos tienen una fábrica en el norte de Italia que abastece estos productos. Y además venden patente. Obviamente, nosotros en nuestra ingenuidad, cosa que se los digo para que no hagan la estupidez que hicimos nosotros, vieron, tomaron nota, levantaron los datos, y con todo clarito, como lo habían visto, además lo habían visto procesarse, habían visto las pruebas de laboratorio, habían visto todo,
Estos muchachos italianos, ni lerdo y perezoso, fueron al norte de Italia, en Butrio, donde tenían su fábrica, que era una copia de Zapla, nada más que hacía 10 veces más que Zapla. Hicieron exactamente lo que hacíamos nosotros. Lo probaron, lo vieron, hicieron todas las corridas, todo lo demás, lo cual teniendo toda la investigación previa resuelta, lo habían visto hacerse, tuvieron resultados positivos, igual que nosotros, pero hicieron un pasito más, patentaron. Todavía recuerdo hoy la amargura con la que vi una Technology Plant and Metallurgical Plant and Technology, MPT se llama la revista, donde en la carátula de la revista estaba la patente que esta firma italiana había presentado, desarrollado para el hipertemple de acero inoxidable en línea. Obviamente casi me agarro un infarto. Cuando ellos presentan eso, que lo presentan de 6 a 12,7 milímetros, nosotros ya habíamos desarrollado el hipertemple hasta redondo de 150 milímetros. Pero igual, la amargura era amargura. Lo habíamos podido lograr. Ahora, vuelvo a insistir, innovación y de avanzada no es tan fácil de conseguir. A veces se consigue. Les estoy contando un caso en el que sí pudimos hacerlo. La auditoría del modelo, las formas de evaluación. ¿Qué es lo que tenemos? La asignación de porcentajes de cumplimiento. En cualquier evaluación, el único propósito que tiene es que ustedes se puedan saber dónde están parados, pero en la forma de un puntaje que los oriente. Es como una evaluación de un examen. Te tomaron un examen, te dice tenés 8, ¿qué es lo que suponemos? Que en el momento que te evaluaron, el propósito que tenías que cumplir, lo alcanzaste con un 80%. ¿Qué permite? También una comparación de los puntajes que uno obtiene en el tiempo para poder ver el progreso. A ver, me saqué en el primer parcial de planeamiento un 4, o me acharon. En el segundo saqué un 7. Me entusiasmé y voy al recuperatorio, me rompo, estudio, ya sé cómo evalúan todo lo demás, y cuando llegué al recuperatorio, el primer parcial, le clavé un 9. Es más, estoy en condiciones de promocionar la materia. Entre el 7 del segundo y el 9 del recuperatorio tengo un 8 promedio, ya me pongo a trabajar en el trabajo del profe, así yo lo entrego y promociono. Hago un trabajo fantástico y me saqué un 10. ¿Qué me permitió ver? Me bocharon, fantástico. Mejoré, hice todo lo que tenía que hacer. En la segunda instancia de evaluación veo una mejora nítida. En la tercera también. Lo que me permite acceder a una cuarta. Esto es lo que trata. Entonces ustedes tienen una apreciación concreta de los progresos que pueden alcanzar en la línea de tiempo. Obviamente, los factores que ustedes someten a análisis tiene también una escala, un porcentaje de cumplimiento de 0 a 100. Que eso obviamente está relacionado, volvamos para atrás, a los requerimientos de la evaluación. Y los porcentajes de cumplimiento de cada factor, entre ese 0 a 100, tienen que ponderarse por los coeficientes asignados por el modelo a cada uno de ellos, a fin de calcular el global. ¿Qué quiere decir con esto? No lo hagan complejo. Esto es una matriz de calificación, como la que utilizo yo para verle los exámenes a ustedes. Resultado del liderazgo asigna 10 puntos, 30 puntos. Yo me olvido que asigna 30 puntos, no me preocupa los 30 puntos. Yo lo que sí digo es, resultado del liderazgo. Bien, yo voy a evaluar los resultados del liderazgo en un 100%. Fantástico. Entonces ahí evaluaré, han alcanzado los resultados esperados en un 20%. Ah, fantástico. ¿Qué significa? Que de esos 30 puntos solamente tienen 6 puntos. Vamos para atrás. Liderazgo. ¿De qué consta el liderazgo? De la dirección estratégica, del compromiso, la responsabilidad social, el gobierno, la institución. Entonces, en cada uno de estos ítems, ustedes fijaron objetivos.
Entonces, para dirección estratégica, yo voy a trabajar en función de la implementación, el alcance de las posibilidades, etcétera, en 100 puntos. Entonces, la dirección estratégica tiene asignada un 100, de 0 a 100%. Si tiene un 50%, vemos la evaluación que son 40, implica que en esto tiene 20 puntos. O sea, de esta manera se trabaja, en ese sentido. Entonces, fíjense en acá, porque esta planillita es la mamá de los borregos. Miren acá abajo. 0, 20, 25, 30, 35, 100. O sea, voy de 0 a 100%. ¿Qué mido? Metodología, despliegue, integración, evaluación y mejora. Ojo con esto. ¿Qué analizo? Cada factor. Entonces, volvamos para atrás. Vamos a tomar un factor. El factor es educación, capacitación y desarrollo en gestión para personas. Bien, recuerden, educación, capacitación y desarrollo. Tengamos acá. Y analicemos. No se aprecia la existencia de prácticas y o metodologías relacionadas con los requerimientos de educación, capacitación y desarrollo de las personas, o sea, del sistema de gestión de las personas. Las prácticas y metodologías presentadas, o sea, lo que ustedes tienen, no tienen ninguna alineación con los objetivos y estrategias de la organización. Volvemos atrás. ¿Qué estoy analizando? Si mis sistemas, mis procesos de gestión de las personas en lo atinente a educación, capacitación y desarrollo está alineado con el planeamiento estratégico, con lo que yo estoy dando de dirección estratégica y aporta a el análisis del mercado y los clientes, la gestión de los procesos, la gestión de los recursos, la administración de los resultados. Entonces no tiene nada que ver. Lo que yo estoy haciendo de recursos humanos va por un lado y lo que yo digo va por otro. Entonces, voy y evalúo una persona que está en el tren de laminación y cuando le pregunto cuáles son las tolerancias de laminación que tiene que manejar en función de las distintas normas, no las conoce. Cuando le pregunto cuáles son las temperaturas de entrada y salida del paquete de cajas que él tiene que controlar, no tiene idea. Cuando le pregunto cómo tienen que ser los lazos de control entre caja y caja para que no se me aumente la velocidad o se me disminuye, las tolerancias sigan como tienen que ser y me garantiza el llenado de los calibres, no tiene idea. Y además estoy viendo que todo el sistema de laminación está trabajando a tiro. Bueno, ya está. No me hace falta ver nada. ¿Qué es lo que tengo que decir? Serapio. Olvídense, chicos, no tiene nada. Vamos al mismo caso, preparación de la gente. Algunos de los requerimientos del factor presentan metodologías y prácticas que están alineados con los objetivos y estratégicas de la organización, con otros requerimientos del modelo. Y así va creciendo. Fíjense que después se observa colaboración y sinergia entre las distintas áreas, se observa una clara colaboración y sinergia y con los grupos de interés, y al final, ¿qué dice? Para entender lo que es un 85, un 90%, un 100%. La totalidad de los requerimientos del factor presenta metodología y práctica que están alineadas con los objetivos y estrategias y con otros requerimientos del modelo relacionados. Se observa una alta colaboración entre bla, bla, bla. Bien, ¿qué significa esto? Yo tomé el mismo cristiano que antes no sabía qué hacía y me dio una clase de laminación. Me dice cuáles son los rangos de velocidad en los que tiene que tratar, cuáles son las temperaturas en función de cada acero. ¿Por qué lo tiene que hacer? ¿En función de qué? Porque las especificaciones de los clientes son tales, tales y tales. ¿Por qué tiene que manejar el tren de laminación así? ¿Cómo va a conseguir que duren más los cilindros? Etcétera, etcétera, etcétera. Voy para atrás y miro. Che, ¿cómo son los esquemas de capacitación de este tipo? Y miro, tiene todos los cursos de seguridad, de
de la parte organizativa, tiene todos los instructivos a mano, los conoce, los domina, los aplica, además aporta generalmente, ha participado en varios grupos de trabajo, aportó a cada uno recursos innovativos, hizo 3 o 4 aportes respecto a los seguros de las cajas, a la forma de movilización, para que su trabajo sea más rápido, la forma en la que deberían acceder los chicos mantenimiento, aportó para que, bueno, cuando estamos ahí, estamos entre 85 y 100. Entonces, tengan una idea cuando hablamos de auditorías de calidad. O sea, acá es un laburante, diría, medio normal dentro de las organizaciones que tengo, estamos entre 0 y 35, y acá tengo un marciano bajado de la estratosfera. Mi misión como ingeniero es llevarlo desde acá hasta acá. Piénsenle bien en eso. Entonces, ¿ustedes qué están hablando? Despliegue, integración, metodología. Entonces, empecemos. ¿Los métodos existen? Sí, están todos los métodos. Todos los requerimientos existen. Están los métodos de selección, están los métodos de capacitación, están los métodos de formación, están los métodos de medición de la satisfacción, está todo lo que ustedes necesitan para el personal que trabaja en ese punto del tren. Están los estudios de tiempos y métodos, están los estudios de ergonomía de las tareas, están los estudios de seguridad, están los estudios de trabajo seguro, está todo analizado, fantástico. Están todas las prácticas, sí, están todas las prácticas, están todos los requerimientos del puesto, están todos los requerimientos del puesto, fantástico. El método está. Ahora vamos a ver el despliegue. Che, ¿se aplica? Bueno, la verdad que, bueno, nos faltan algunas clasecitas, no tenemos todo lo de seguridad, y la verdad que, bueno, nos falta. Bien, entonces, ¿qué significa con el despliegue? Tenías un 100% de la metodología, pero en el despliegue estamos en un 45, 50%. Bueno, che, ¿y la integración? Y bueno, la verdad que sí trabajamos en conjunto con la gente de mantenimiento, con la gente de comercialización, con los chicos de calidad, estamos todos laburando en conjunto, hacemos un buen laburo, todo lo demás. Ajá. Y los muchachos de seguridad, bueno, vos sabés que ellos no tienen tanto tiempo, entonces en realidad los estudios de tareas, de fallas y de riesgo no están completos y la verdad que no nos dan bolilla. Bueno, integración entonces, si tengo varios sectores, hay uno que es fundamental, que no se esté integrando, bueno, en integración estamos hablando de un 60-65%. Bien, fantástico. Evaluación y mejora. Sí, los procesos de mejora y bueno, con seguridad, Serapio, no hemos hecho nada. Ajá. Con mantenimiento hemos llegado a las discusiones, pero todavía no hemos podido juntarnos para hacer las reuniones. Ah, bien. Y con calidad, y bueno, la verdad que calidad nos tira los datos y por ahí tenemos algunos problemas para entender. Ajá. O sea que no hay sistematización, no. Bueno, ¿sabe qué? En evaluación y mejora estás en un 15%, en un 10%. Bueno, entonces, ¿cuál es el factor final? Aquí donde uno tiene que tener en cuenta. Fíjense que cuando ustedes aplican el porcentaje de la metodología, el porcentaje del despliegue, el porcentaje de la integración, el porcentaje de la mejora, cuando llegan al final, el porcentaje es chiquitito y los puntos que obtienen son chiquititos. Obviamente, como estábamos evaluando educación, capacitación y desarrollo, tenía que tener 30 puntos. Entonces, toda la asignación que ustedes han hecho acá no puede superar los 30 puntos. Entonces, esto es lo que tienen que tener en cuenta. En otras palabras, llegar a una gestión empresarial de excelencia es muy difícil. Y obtener puntajes, para que tengan una idea, una empresa de clase mundial sobre la que todos miran para hacer benchmarking sobre esa empresa, están oscilando
las de clase mundial, entre un 75 y arañando un 85, rara vez pueden llegar a un 90. En ese ámbito estamos hablando de las mejores empresas a nivel mundial. En algún momento en Zapla éramos muy buenos en esto y llegamos a hacernos evaluar por el Premio Nacional de la Calidad. Hicimos la preauditoría del Modelo Nacional de la Calidad. Lo aplicamos. Estamos hablando en el año 90 y pico. Aplicamos este modelo. Y obtuvimos estábamos pivotando entre un 35 y un 40%. Fíjense, y éramos una empresa en esa época, en los años 90, que realmente éramos una empresa a nivel Argentina, éramos una empresa de excelencia. Teníamos prácticas, como nuestras prácticas de laboratorio, que nos podíamos comparar y sostener discusiones a nivel mundial sin ningún problema. Probablemente la conozcan, la jefa del laboratorio en esa época era una profesora que ustedes tienen en la facultad, la ingeniero Taisa. Y éramos de clase mundial. Podíamos sostener discusiones y ganarlas a nivel de cualquier laboratorio del mundo. Los que hacíamos no teníamos. Le vendimos armamento a los alemanes por años y jamás tuvimos un rechazo de ningún análisis físico, metalúrgico, químico, de ninguna de las partidas. Y vendimos miles de bocas de fuego que se analizan una por una. Y estábamos entre un 35, 40, ahí estábamos dando vueltas como empresa. O sea, cuidado con estas cosas, porque uno por ahí piensa que es fantástico. Y en esto es lo que les decía, hay que ser crítico. El ejemplo que les di hoy al inicio de la clase de mi amigo que quería que lo audite, cuando le dije que directamente le cerraba la empresa, era porque, y simple, cuando entré a la planta salía el jefe de producción, lo primero que vi, salía el jefe de producción con un acuyico, sin barbijo. Y uno dice, si el jefe de producción de una industria alimenticia, más allá de que sea una costumbre o no, está con acuyico y sin barbijo, esta empresa directamente la tengo que cerrar. Y así se lo presenté. Y de la misma manera le presenté toda la falla, casi se muere, por supuesto. Cuando vemos en este nivel de una gestión empresarial de excelencia, ¿dónde estaba el muchacho? Y el muchacho estaba por abajo del punto. Si te gusta entenderlo, entendelo. Si no te gusta entenderlo, no lo entiendas. Por eso no nos peleemos. Pero un poco para que se tengan en cuenta. ¿Cuál es la forma de evaluación? Más allá de que ya les di varios de los esquemas que se utilizan para. Uno tiene que entender bien la relevancia de los datos que se presentan, los indicadores. Obviamente tiene que ser adecuado, significativo y completo. Y planteados para el modelo de excelencia, no para cualquier otra cosa. Debemos tener comparaciones. O sea, tiene que haber la información sobre la evolución en el tiempo. Sí o sí tiene que estar la evaluación a lo largo de la línea de tiempo. Y además tengo que tener benchmarking, comparación con otros. No me tengo que mirar el ombligo. Y cuando me comparo con otros, y bueno, cuando nos comparamos pueden ser o mejores o peores. ¿Qué supone el sistema? Que cuando me compare sea mejor. No vayan a creer que eso es fácil. Y obviamente, tiene que haber tendencias positivas, relevantes. Como esto es una evaluación sistemática, yo lo que tengo que ver es que la evaluación de los resultados tienen que ser a lo largo del tiempo. Para poder evaluarme en un modelo de gestión empresarial, como mínimo necesito 3 años. Idealmente, mínimo 5 o más. Y toda la evolución de los cambios que ustedes han introducido deben estar justificados en esa, justamente, evolución. Y que tengan ustedes no solamente, sino el impacto que tienen por las tendencias. Realmente es un modelo difícil, es un modelo muy difícil. ¿Es complejo? Es muy complejo. ¿Es una guía maravillosa para trabajar? Sí, es una guía maravillosa para trabajar.
porque el concepto de la perfectibilidad de las organizaciones nos queda claro. Y lo que nos ilumina, por sobre todas las cosas, es cuando tenemos una visión, cómo complementamos la visión a partir de un modelo de gestión de esta naturaleza. Porque además nos clarifica la visión. Nos indica con total y espeluznante claridad todo lo que nos falta. Y si entendemos que esto es conseguible en el tiempo, realmente es una experiencia maravillosa. Además, nos obliga a sentir los sistemas de calidad, a vivirlos. Ya aprenderán en algún momento en su carrera que los sistemas de calidad pueden ser vistos de dos formas. Como un gasto necesario, porque tengo que presentar certificaciones para poder vender hoy a nivel mundial, global y local, que es una necesidad ya hoy, lo que antes era una ventaja competitiva, hoy es una necesidad, y lo tengo que cumplir como tal y asigno recursos para cumplirlo, y la otra, que sea un sistema vivido, sinérgico, completamente diferente, donde la gente lo viva al sistema y lo incorpore en su propio acervo personal y lo incorpore en su cultura y termine como un pilar fundamental de la cultura de la empresa, donde ustedes están viviendo los valores y la aplicación de los valores, o sea, la filosofía de la empresa nunca se pone en duda. Realmente, cuando las organizaciones llegan a ese punto, es maravilloso vivir esa experiencia en las organizaciones. Yo agradezco a Dios que en la mayoría de las organizaciones que he trabajado hemos llegado no a hablar de gestión de excelencia, eso es simplemente creer en Dios, o sea, de tener fe, pero sí ver los avances que se consiguen cuando se aplican este tipo de modelizaciones. Es increíble. Pero bueno, son experiencias personales. Algún día en alguna charla de café les puedo contar 1000 experiencias de este tipo, pero esto es una clase ya. Sigamos. Obviamente, todo el paquete que estamos hablando, volvamos atrás. Esto lo podemos poner al principio, lo podemos poner al final, pero no se olviden de que acá decía qué cosa, gestión de los recursos económicos y financieros. Después que hablaba, resultados económicos financieros, resultados operativos, o sea, resultados. Cada vez que ustedes miran resultados, ¿qué es lo que tenemos? Costos. Los costos de calidad y desempeño financiero. Todo sistema de calidad, cuando ustedes evalúan los costos de calidad y desempeño financiero del sistema de calidad, cuando hacen administración por la calidad, el análisis de los costos es, por sobre todas las cosas, una información relevante que me da una noción clara de cómo funciona el modelo, una función clara del grado de compromiso que existe, la forma en la que se tratan los costos de calidad, cómo han sido incorporados en la dirección estratégica y en el gobierno de la institución, y cómo cruza la gestión de las relaciones con los clientes, con los proveedores y con todos los interesados de la organización. Así que en esto tengan cuidado, porque la evaluación de los costos habla mucho del carácter de la organización y del compromiso de la dirección. Cuando ustedes hablan de costos de prevención, ¿qué tenemos? Los costos de preparación de la planeación de la calidad. O sea, cuánto ustedes le asignan como platita al plan, a los planes, a los manuales de calidad, a los procedimientos, cuánto le están asignando al sostenimiento del sistema de calidad como tal, normativo. Estamos hablando para sostener mi ISO 9000, mi ISO 14000, mi ISO 18000, mi ISO 26000, mi halal, mi kosher, mi HACCP, mi buena práctica de manufactura, mi TPM, o sea, todo lo que yo hago en términos de la planeación de la calidad, los recursos que yo estoy metiendo ahí. Por el otro lado,
las revisiones de los nuevos productos, son costos de prevención. Recuerden que cuando ustedes hablan de los costos, los diseños de experimentos, tengo que hacer nuevas cosas, tengo que cambiar un proceso, tengo que cambiar un producto, tengo que